Iglesia Cristiana Reformada Aguaviva. Sea usted bienvenido nuevamente a escuchar la palabra de Dios. Dispongan sus corazones, sus mentes y abran sus Biblias en Mateo 27, versos 15 al 25. Exposición bíblica Ningún delito hallo en Jesús, presentada por el pastor Luis Germán Díaz. Bienvenidos. Dios Espíritu Santo los guarde, los cuide, los protege grandemente. Voy a invitarlo a que oremos un segundo nomás, por favor. Padre amado, nos presentamos delante de ti con acción de gracias, pidiéndote perdón por la cantidad de delitos que cometemos, primeramente contra ti, pero también delitos de toda clase, delitos con el gobierno, delitos con los amigos, delitos con nosotros mismos. Realmente somos unos delincuentes en todo el sentido de la palabra. Dios es espíritu, dice la Escritura. Y como Dios es espíritu, por lo tanto, todo pensamiento suyo y mío es una acción para el Señor, para el Dios Todopoderoso. Señor, danos un corazón manso y humilde para recibir tu palabra con gozo y alegría. Y una vez más te pido, cariñoso Espíritu Santo, que me permitas hablar con palabras muy sencillas, pero con profundidad escritural, para que llegue a los corazones de las personas. Yo simplemente predico la Escritura a sus oídos, pero es el Dios de gracia que de los oídos los lleva a nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle por favor que tome su Biblia y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 18. Nosotros los seres humanos vivimos en muchos delitos sin duda alguna. Dice la Biblia en Efesios que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿pero qué delitos? Voy a decirle, delitos contra la DIAN, por ejemplo. Contratamos contadores para que podamos evadir los impuestos. Eso es un delito. Y cuando el contador lo hace, decimos, es un muy buen contador. Delitos, muchas veces cuando las personas en su tarjeta de presentación ponen pediatra cuando realmente no lo son. Ponen arquitecto cuando realmente no lo son. Yo tenía un conocido que durante muchos años, él siempre decía, mucho gusto, yo soy el arquitecto tal. Mentiras, él estudió tal vez 2 o 3 semestres de arquitectura. Eso es cometer un delito. Entonces, yo le pudiera enumerar a usted cantidad de delitos que cometemos. Delitos con la amistad. Traicionamos una bonita amistad. Somos unos delincuentes. Podría aquí llevarme horas enteras mencionándole a usted la cantidad de delitos que cometemos nosotros los seres humanos. La Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Voy a repetir de pronto, el delito de la traición, el delito de aventajar, el delito de robar, el delito de mentir y millones más. Todos los delitos se hallan en el ser humano. Voy a leer una declaración que hizo Poncio Pilato acerca de Jesús. Juan capítulo 18, versículo 38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Mire la declaración que hace de Pilato de Jesús. Yo ningún delito hallo en Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 19, el versículo 4. La segunda declaración. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Segunda declaración, ningún delito hallo en Jesús. Ahora vamos a ir al versículo 6
de Juan 19. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle. ¿Por qué? Porque yo no hallo delito en él. Esto es muy interesante. 3 veces declara Poncio Pilato acerca de Jesucristo estas palabras: ningún delito hallo en Jesús. Sin duda alguna, estas 3 declaraciones de Pilato concuerdan perfectamente con las Escrituras. Hebreos capítulo 7, verso 26 dice: Jesús, sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Lo que dijo Pilato concuerda perfectamente con las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice: Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. A lo largo de toda la Escritura vemos muy claramente la persona de Jesús, la humanidad de Jesús. Recuerden que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Y en su humanidad, Jesucristo nunca cometió ni un solo delito, ni un solo mal pensamiento, ni un solo pecado. No se halló el más mínimo engaño en su boca. Por eso las 3 declaraciones de Pilato concuerdan con las Escrituras. ¿Cuál declaración? Ningún delito hallo en Jesús. Y entonces vamos a estudiar Mateo capítulo 27 y ahí nos vamos a quedar. Mateo capítulo 27, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Tome su Biblia, por favor, y mire lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 27, del versículo 11 al 14 voy a leer. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Ahí estaba hablando con Pilato. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Versículo 15. Vamos a meternos en el estudio de una vez. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Verso 16. Y tenían entonces, escuche lo que dice la Escritura, un preso famoso. No era cualquier preso, era alguien bien famoso por lo criminal, por lo delincuente, por toda la cantidad de delitos que había cometido. Barrabás era un preso famoso. Repito, verso 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. En el versículo 15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta. Voy a decirle algo, querido hermano y hermana en la fe. Las fiestas dan para todo. En nuestro país de Colombia hay fiestas para todo. Fiestas de no sé qué, del reinado, de la yuca, de la papa, de la piña, cualquier cantidad de fiestas. Y es que en las fiestas sucede todo lo peor. Aquí dice: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Pilato era gobernador procurador y tenía toda autoridad sin duda alguna, pero era una persona de poco tacto, nada diplomático. Realmente era una persona grosera contra el pueblo judío, blasfemaba contra la religión judía.
En una ocasión usó el tesoro del templo para construir un acueducto y quedar bien ante el César. Eso le trajo muchos problemas a Pilato con el pueblo judío. Era Poncio Pilato, gobernador procurador, orgulloso, criminal, ególatra, experto en cometer delitos, experto en ello. Solo se escuchaba a sí mismo, arrogante, prepotente, y su pasión era crucificar personas. Cuando se encontraba un poco deprimido, él salía a las avenidas y hacía crucificar gente a derecha y izquierda, y él se iba con su caballo deleitándose al ver la gente sufrir. El Santo de Israel, el completamente sin pecado, es tratado en la misma categoría que Barrabás. Preso famoso, ladrón famoso, sedicioso famoso, asesino famoso, tramposo famoso. ¿Se acuerdan que cuando Jesucristo fue crucificado entre dos ladrones asesinos? Y el verso 17, mire lo que dice la Escritura. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pilato, que solo se escuchaba a sí mismo, en su sabiduría, él estaba completamente seguro de que el pueblo escogería a Jesús el Cristo. ¿Por qué estaba tan seguro? Pues que él sabía todo lo que había sucedido, había escuchado cómo el Señor sanaba, daba vista a los ciegos, daba oído a los sordos, daba mano a los mancos, daba pies al cojo, cómo resucitaba muertos, cómo alimentaba a la gente, cómo era el Señor tan tierno, tan amoroso. Entonces Pilato dice: seguro van a escoger a Jesús el Cristo. 5 días atrás se habían escuchado los ecos de las hosanas en honor a Cristo, cuando el Señor entra a Jerusalén y todo el mundo decía: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de David, Hosana en las alturas. Cuando el Señor entra a Jerusalén en un burro, de manera humilde. Pilato dice: pero imposible que no escojan a Jesús el Cristo. Daba al pueblo sanidad, liberación, y con su generosidad bendecía grandemente a todo el pueblo. Entonces Pilato piensa, es normal que todos escojan a un hombre santo, justo, tierno, bueno, generoso, digno de confianza. Imposible que vayan a escoger a un ladrón y a un asesino. Recordemos que Jesucristo es la suma de todas las excelencias. ¿Cómo no iban a escogerlo a él? Y entonces, vuelvo a leer el verso 17. Reunidos pues ellos, Jesús les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Barrabás significa Bar-Abbas. ¿Recuerdan Abba Padre? Pues Barrabás significa hijo del Padre. Ahora, Barrabás era hijo de un rabino, conocedor del judaísmo, famoso, y la historia registra que Barrabás también se llamaba Jesús. El nombre Jesús era un nombre muy común en aquel entonces. Hoy también es un nombre muy común. Algunas traducciones, el pasaje siguiente se lee de la siguiente manera: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Entonces, Jesús Barrabás
como hijo de rabino, él reclamaba autoridad divina también, él reclamaba autoridad mesiánica, y entonces Jesús Barrabás, permítanme esa expresión, él se reclama como el Mesías de las ideas, el Mesías de las estrategias, el Mesías de la guerra espiritual, el Mesías del pelear, el Mesías del atar y desatar. Y por ello Jesús, llamado Barrabás, tenía muchísima fama. Y él estaba armando un ejército para ir contra Roma y derrotar al pueblo romano. Barrabás estaba dispuesto a matar por su nación Israel. Barrabás estaba dispuesto a matar por su creencia. Esa es la característica de las sectas. Los que pertenecen a las sectas matan por su creencia. El cristianismo es muy diferente. El cristiano muere por su creencia. Entonces, observe. En cambio, Jesús el Cristo, ¿quién era? Hijo de un carpintero, manso, humilde, que enseña a amar al enemigo, que enseña a poner la otra mejilla. Quien te quita la capa, pues dale lo que más usted le puede dar. Quien entra a Jerusalén en un burro, no entró en un caballo. Cuando entraba en burro significaba que venía en son de paz. No se mostró como un hombre fuerte, Jesucristo. No se mostró como un Mesías político para librar a los judíos del yugo romano. Por eso, humanamente hablando, todo apuntaba a Jesús Barrabás. Pero observen, hemos leído que Pilato estaba seguro que escogerían a Jesús el Cristo. Pues estaba convencido de la inocencia de Jesucristo. Óigalo, Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesucristo. El experto en cometer delitos estaba convencido de qué cosa. Por eso lo dice 3 veces. Ningún delito hallo en Jesús. Pero voy a decirle algo, amada iglesia. Pilato no tuvo la valentía de usar su propia autoridad como era su deber, sino que dejó que el pueblo eligiera y así satisfacer su conciencia y al mismo tiempo satisfacer al pueblo. Eso no es posible. No es posible tal cosa. No se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. No se puede servir a 2 señores al mismo tiempo. Todas las personas, así como Pilato, son aquellas que tratan de agradar a los hombres más que a Dios. ¿Qué pasó? Sabemos que el pueblo escogió al Jesús equivocado. Se cumple, miren, la escritura es vigente, por eso es que es eterna. Ahora también mucha gente escoge a otro Jesús. Un Jesús de poder, un Jesús milagrero, un Jesús de guerra, un Jesús de atar y desatar, un Jesús de emociones fuertes, un Jesús de sueños, un Jesús de visiones, un Jesús de nuevas profecías. Es increíble. El pueblo siempre escoge lo equivocado. A cambio de escoger la sola escritura, la gente escoge los sueños. A cambio de escoger la sola gracia, la gente escoge disque libre albedrío. La gente, a cambio de escoger los comentarios serios de gente muy seria a través de la historia, como Juan Calvino, como Lutero, como Zwinglio, como Hendrickson, como Kissmaker, como Spurgeon, como Riley, como Bunyan, escogen son los aparentes nuevos apóstoles. Se equivoca mucho la multitud. Hemos dicho, y debo repetirlo, lo que decía Martín Lutero:
Cualquier enseñanza que no concuerde con las Escrituras debe ser desechada. Así haga llover milagros todos los días. Por eso insistimos tanto, sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo para la gloria de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 4. Dice el apóstol Pablo, estaba asombrado el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. Dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Jesús hay muchos, sin duda alguna hay muchos, pero solo el Cristo de la Biblia es el verdadero. En la persona de Jesucristo, ahí están las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Usted va a una iglesia, todas las iglesias hablan de Jesús, claro, sin duda, todas las iglesias. Pero no todas son serias en el estudio del Cristo de las Escrituras. Recuerden, cuando predicamos a Cristo, ya lo hemos predicado absolutamente todo. Pero es que es asombrosa la ignorancia pecaminosa de las Escrituras. Y eso hace que multitudes sigan a otro Jesús. El Jesús de la música. Yo insisto que hoy hay muchos fans de Jesús. Muchos fans de Jesús. Pero pocos discípulos del Cristo de la Biblia. Por eso le ruego, no descuide su estudio devocional. No descuide su estudio diario de la Biblia. No descuide el orar usted en secreto con el Dios eterno a solas. Tome muy en serio las preciosas verdades de la Biblia. Recuerden lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 7, verso 38. Yo debo creer en Cristo como dice la Escritura. Por eso lo santo, lo manso, la humildad de corazón y el estudio serio de la Biblia no satisfacen a las multitudes. Porque el mundo siempre quiere al Jesús Barrabás, a un Jesús de poder, de fama, de empoderamiento, de dinero. Es lo que ofrecía Jesús Barrabás. Versículo 18, estamos en Mateo 27, estamos ahí juiciosos en ese pasaje. Mire lo que dice la Biblia. Porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. ¿Qué significa la palabra envidia? Es una de las grandes depravaciones que aparece en Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32. ¿Qué es envidia? Envidia es la ira y es la rabia al ver que alguien tiene algo que yo no quiero que tenga. Y los líderes religiosos tenían mucha envidia de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque veían en la persona de Jesucristo un corazón manso, un corazón tierno, y que no había en él engaño, una vida santa, una vida perfecta, y además que tenía muchos seguidores. ¿Y qué hace aquí Pilato? Pilato multiplica sus esfuerzos para soltar a Jesús el Cristo. Y una vez más y otra vez más hace la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Él hace esa pregunta varias veces porque Pilato se esforzaba para que soltaran a Jesucristo. ¿Por qué se esforzaba? Porque el experto en cometer delitos sabía que ningún delito había en Jesucristo. Cuando Barrabás está diciendo
¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? De pronto hay una interrupción repentina de parte de su esposa. Mire lo que dice el versículo 19. Y estando Poncio Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Es interesante lo que le dice la esposa de Pilato. Y aquí vemos, óigalo bien, la especial providencia de Dios. Su esposa Claudia Prócula sueña con Jesús llamado el Cristo. Y no es nada extraño, porque en aquel momento el tema de Jesucristo era muy sonado. Se hablaba mucho acerca de la persona de Jesucristo. La Biblia no dice que soñó, pero lo que sí nos dice la Biblia es que ella ha padecido mucho en sueños por causa de Jesucristo. Los exegetas dicen que tuvo que haber sido una tremenda pesadilla que inquietó a Claudia Prócula, y ella va y se entra osadamente al tribunal donde estaba ahí Pilato. Le dice: amor, por favor, no tengas nada que ver con ese gusto, te lo ruego, amor. Debemos escuchar nosotros a nuestras esposas. Es muy importante que lo hagamos. Ellas tienen un buen discernimiento, sin duda alguna. La pregunta es: ¿llegó Claudia Prócula a ser cristiana? La historia dice que sí. La iglesia griega la tiene en el calendario de los santos. Pero a mí me llama la atención mucho lo que dice Claudia Prócula. Amor, Jesucristo es justo. Y este es un testimonio favorable de esta mujer en ese momento pagana. Un testimonio favorable a favor de Jesús llamado el Cristo. Óigalo. Miren la paradoja, lo irónico. Cuando los propios discípulos de Cristo huyeron y lo abandonaron, extraños lo defendían. Cuando las mujeres que lo amaban se mantenían a distancia, la mujer de Pilato se preocupaba por la persona de Jesucristo. Qué paradoja, ¿verdad? En la humanidad, Claudia Prócula le da un buen consejo, humanamente hablando, mas no bueno desde el punto de vista cristiano, pues le aconseja evitar toda responsabilidad y todo compromiso con la verdad. Recuerden que Jesucristo es la verdad. O sea que ella le estaba diciendo: amor, no tengas nada que ver con la verdad. ¡Wow! Poncio Pilato debió haber sido suficientemente valiente y justo como para declarar lo que sabía. Jesús no es culpable. Lo digo 3 veces. ¿Se acuerdan que lo leímos al comienzo? En Juan 18:38, en Juan 19, versículos 4 y 6, no hallo ningún delito en él. Ningún delito hallo en Jesús. Tal declaración es válida en cualquier tribunal del mundo. Tal declaración es válida en cualquier país, en cualquier iglesia, en cualquier hogar, en cualquier empresa. Por eso que se callen todos los que critican al Jesús de la Escritura. Que se callen todos los que critican su soberanía, su predestinación, sus decretos. Que se callen todos los que critican la elección incondicional. Que se callen todos los que critican la expiación limitada. Óigalo, Dios salva a quien Él quiere salvar. Toda la salvación viene de Dios. Somos salvos
únicamente por gracia. Que se callen todos los que quieran hallar faltas en la palabra viva de Dios en la Biblia. Que se callen todos los que se burlan de la doctrina de la gracia. Permíteme lo que le voy a decir, querido hermano en la fe. No hay ningún delito en la Biblia. No hay ningún delito en la persona de Jesucristo. Ahora, mientras Pilato estaba ocupado con su esposa hablando con ella, aunque no la escucha realmente, los sacerdotes, ¿saben qué hacían los religiosos? Aprovechaban ese tiempo para persuadir a la multitud, para manipular a la multitud contra Cristo, y querían ponerla a favor de Jesús Barrabás. Mire lo que dice el versículo 20. ¡Wow! Pero, ¿se acuerdan que yo he hablado mucho sobre los peros de la Biblia? Pero los principales sacerdotes, a cambio de escuchar lo que decía Pilato, ¿qué decía el experto en delitos? Ningún delito hay en Jesús. A cambio de escuchar a Pilato, a cambio de escuchar al gobernador, procurador, mire lo que dice el verso 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús, el Cristo, fuese muerto. Santo Dios. Aprovechan que Pilato estaba ocupado ahí con su esposa. ¿Cómo abusaron perversamente estos líderes religiosos el poder que había sido puesto en sus manos por providencia divina? Por eso me da tristeza decirlo, pero muchos líderes religiosos abusan de su puesto de honor que Dios les ha permitido tener, y muchas veces muchos sacerdotes, pastores, manipulan la congregación, manipulan a las personas, manipulan a las ovejas por ganancia deshonesta. Por eso Jesucristo siempre tenía compasión de las multitudes, porque las multitudes se dejan manipular fácilmente de aquellos que tienen algún poder espiritual, algún poder eclesiástico. Versículo 21. Y respondiendo el gobernador le dijo, otra vez, ¿se acuerdan? Varias veces le preguntó, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Increíble. Ellos dijeron, este Jesús Barrabás es la mejor opción para nosotros. Este Jesús Barrabás es el conquistador que necesitamos. Es el que nos da empoderamiento. Es el que viene a arreglar todos nuestros problemas. Este Jesús Barrabás. El otro es un Jesús manso, humilde, pero necesitamos un Jesús así como Barrabás, famoso, que sea indulgente y que nos dé todo lo que deseamos, y que yo pueda hacer muchas cosas, y que yo pueda trampear y robar y vivir como me plazca, y que entienda mi pecado y que me acepte como soy, porque Jesús Barrabás es un preso famoso. Hechos capítulo 3 verso 14, el apóstol Pedro dijo algo acá increíble. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Recuerden siempre esto. El evangelio pervertido promete justificación sin santificación. Versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Él no quería crucificarlo, porque el experto en delitos sabía que ningún delito había en Jesucristo. Todos le dijeron, sea crucificado. Pilato está aquí completamente asombrado
de la elección tan errada, de la elección tan equivocada, de la elección tan horrorosa del pueblo. El pueblo dice, sea crucificado, sea crucificado. Quiero decirle un dato. La muerte de cruz era la muerte más vergonzosa posible en aquel entonces. Y este es uno de los pasajes más dramáticos y dolorosos, pero al mismo tiempo el más precioso de toda la Escritura. Se le conoce como el canto unísono de espanto y horror de una chusma que grita cargada de histeria y emoción. Mas tan horrenda muerte de cruz era el plan preordenado por Dios soberano, majestuoso, santo y bueno. Y entonces la multitud de hoy, ¿sabe qué dice? Estamos hartos de teología. No queremos teología. Queremos empoderamiento. Queremos fama. Queremos dinero. Queremos las teologías de la prosperidad. Danos a ese Jesús Barrabás. Denos un pastor famoso. Un pastor de éxito. Un pastor que tenga yates y aviones privados y congregaciones de 100,000 miembros. Queremos es a un preso famoso, preso de su orgullo, preso de vanidades, preso de arrogancias, preso de tantas mentiras. Hoy en día las multitudes están crucificando la Escritura. Versículo 23. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Juan 8:30, el versículo, la concordancia con este pasaje de Mateo 27. Juan 8:30, los escribas dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Increíble lo que hace el religioso, ¿verdad? La Suprema Corte religiosa ya había dado un falso veredicto sugerido abiertamente por la gente pervertida, y tenían una postura bien polarizada que dice, deje de preguntar, Pilato, no se meta en problemas, sencillamente usted crucifíquelo. Porque Pilato dijo, pues qué mal ha hecho. No ha hecho ningún mal nuestro amado Señor Jesucristo. Él solamente Él es bueno, Él es digno de honra, de alabanza, de oración. Él es santo, santo, santo. Este Pilato, experto en encontrar faltas en los demás, le hubiera fascinado, le hubiera encantado encontrar algún delito en la persona de Jesucristo. Y Pilato lo examina personalmente. Pilato escucha a Jesús. Pilato sabe acerca de Jesús. Y él concluye con esas 3 declaraciones. Ningún delito hallo en Jesús. Repito que Pilato era un experto en encontrar delitos y culpas en todas las personas. De ahí su fama de encontrar culpables y crucificar a miles de personas. Una de sus grandes pasiones, hobbies y deleite. Sin duda alguna a Pilato le hubiera encantado hallar culpa en Jesús, pero no encontró. Y a mí lo que me da tristeza es que muchas veces nosotros culpamos a Dios de todo. ¿Por qué Dios permite que haya violaciones de niños? ¿Por qué Dios permite que haya tanta injusticia? ¿Por qué Dios permite que haya tanta delincuencia? Porque somos nosotros los delincuentes.
porque nosotros estamos llenos de delitos y pecados, pero ningún delito se halla en Jesucristo. Así se llama la predicación de hoy. Ningún delito hallo en Jesús. Ningún delito hallo en Jesús. Usted y yo somos expertos en hallar culpas en el pastor. Somos expertos en hallar delitos en todas las personas. No, yo soy mucho mejor que el pastor. Yo sé más que el pastor. Sí, yo sé que el pastor lleva 35 años, yo apenas llevo 4, pero no, yo lo supero en todo. Él tiene muchas equivocaciones, tiene muchos errores. Por eso la iglesia no la ha crecido, porque le falta enseñar más doctrina. En cambio, yo sí manejo la doctrina al derecho y al revés. No, tal persona fuma mucho, tal persona toma mucho, tal persona es muy grosera, tiene muchos delitos. Usted y yo todo el tiempo nos encanta encontrar delitos en los demás, pero nosotros nos vemos a nosotros mismos sin ningún delito. ¡Qué soberbia y qué arrogancia! Amados hermanos, regale el sol y la gente se le quejará de no tener lluvia. Regale lluvia y la gente se le quejará de no tener sol. Alguien decía, el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Mire la paradoja. Por medio de Pilato asesino, Dios mismo declara la completa inocencia de su Hijo, su perfecta santidad y justicia. Pero repito, somos tan expertos en acusar a Dios de todo lo malo. Somos tan expertos en ver tan aburrida la Biblia. Somos tan expertos en cuestionar la autoridad que Dios ha puesto en nuestra iglesia local. ¿Se acuerdan lo que dijo Pilato? ¿Qué mal ha hecho Jesús el Cristo? Ahora le hago una pregunta. Dígame, ¿qué mal nos ha hecho Jesucristo para que no le sirvamos? ¿Qué mal nos ha hecho Jesucristo para que nosotros no oremos una horita en secreto cada mañana? ¿Qué mal nos ha hecho Jesucristo para que no leamos las Escrituras? ¿Qué mal nos ha hecho Jesucristo el Señor para que no evangelicemos, para que no discipulemos? ¿Qué mal nos ha hecho el Señor Jesucristo para que no cuidemos su cuerpo? Para que no cuidemos su iglesia. Jeremías capítulo 2, verso 5. Dice el Señor, tristemente, dice aquí nuestro Dios Todopoderoso, qué maldad hallaron en mí para que se alejen de mí. ¿Qué maldad hallamos en Jesucristo? Dígame. ¿Qué delito hallamos en Jesús? Ciertamente la Escritura dice, ningún delito hay en Jesús. Dígame, ¿qué de malo tiene la Escritura para que no lo veamos? ¿Qué de malo tiene la Escritura para que no la obedezcamos? Cuando ella fue escrita para nuestra bendición. Querida iglesia, Jesús no es peligroso. El hombre es el peligroso. El pecado es el peligroso. Nuestros delitos es lo peligroso. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. No se lave las manos. ¿De por qué no ora? No se lave las manos de por qué no lee la Escritura todos los días. No se lave la mano de por qué no es leal usted. No se lave las manos de por qué usted no es marido de una sola mujer. No se lave las manos de por qué usted es un mentiroso. No se lave las manos de por qué usted aventaja en los negocios. No se lave la mano de por qué usted manipula a sus
empleados. No se lava la mano de por qué usted se aprovecha de su buen jefe. No se lave las manos de por qué usted no se compromete con la iglesia. No se lave las manos de por qué usted no es un dador alegre. Aquí sucedió algo tremendo. Pilato sentencia a Jesús para que muera con la muerte maldita de la cruz, mientras deja en libertad a un asesino ladrón, a Jesús Barrabás. Pilato sabía de la santidad de Jesucristo, sabía de la inocencia de la persona de Jesucristo, pero nunca puso su fe en él. ¿Saben algo? Con ese tipo de jueces, con ese tipo de fiscales y abogados, con ese tipo de gobernadores y procuradores, nunca habrá justicia. Y lo peor que le puede pasar a una nación es una justicia corrupta que se vende. El necio de Pilato, ¿sabe qué decía? Tener una conciencia tranquila. Me lavo las manos. Hoy en día mucha gente dice yo tengo mi conciencia tranquila. Políticos corruptos dicen yo tengo mi conciencia tranquila. Gente tramposa dice yo tengo mi conciencia tranquila. Yo le voy a rendir cuentas solamente a Dios. Tengo mi conciencia tranquila. Eso decía Poncio Pilato, tener una conciencia tranquila. Pilato cede ante la multitud religiosa que quiere a un Jesús equivocado. Y esta multitud sacrifica a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Crucifica al Verbo, crucifica la preciosa palabra de Dios. Hoy día también la Biblia está siendo crucificada sin duda alguna. Como pastor reformado, no voy a ceder ante la presión del mundo de seguir a otro Jesús. Dios me permite enseñar la Biblia de manera muy sencilla, sin aspavientos ni con palabras rebuscadas. No puedo decir que soy un teólogo, claro que no. Muchos años me faltan, muchísimos años. Por eso siempre cito a los grandes teólogos. Echo mano de ellos para que me ayuden a traerles a ustedes una palabra sencilla. El elegante comentario negativo de Pilato, y sin ningún compromiso con la verdad, lo llevó a la condenación eterna. Cuídese usted de los elegantes comentarios negativos acerca de Cristo, acerca de la Biblia, acerca de su iglesia local, acerca del pastor que Dios le ha dado a usted en su providencia. Cuídese de sus elegantes comentarios negativos y cuídese de su elegante lavarse de manos y al mismo tiempo estar dañando el cuerpo de Cristo y crucificando su iglesia local. Allá vosotros, yo no tengo nada que ver con esa persona de Jesucristo. ¿Cuál es su posición con Jesucristo? ¿Cuál es su posición con el Verbo? ¿Cuál es su posición con la Escritura? ¿Cuál es su posición con el verdadero Mesías? Escúcheme bien, nunca trate de ser neutral. No decida no decidir. Decida, Señor, me quedo con tu Escritura. Quiero ser leal, no quiero seguir siendo una persona llena de delitos, no quiero ser más un delincuente, no quiero culpar a Jesucristo. Miren lo que digo Poncio Pilato, allá vosotros. Cuando Judas traicionó al Señor, a Jesucristo el Santo y el Justo, él fue donde los sacerdotes y lo digo, he pecado, entregando sangre inocente. ¿Sabe qué le dijeron los sacerdotes? Allá tú. Lo mismo digo aquí Pilato, allá vosotros.
versículo 26, y termino. 25, perdón. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mira lo que dijo el pueblo: la sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa palabra se ha cumplido hasta el día de hoy. En el ardor de su rabia, la multitud consintió en hacerse ellos mismos responsables de la muerte de Jesús, y echaron sobre sí mismos y sobre todas sus generaciones la ira de Dios. Termino con esta frase: Cristo Dios es mejor para nosotros y para nuestras generaciones que lo que somos nosotros para nosotros mismos. Corra a Cristo y dígale: Señor, perdóname si muchas veces he tratado de encontrar delito en ti. Un pagano dijo: ningún delito hallo en Jesús. Lo digo un pagano, Pilato. Y nosotros, muchas veces con nuestra manera de hablar, de actuar, estamos blasfemando el nombre de Dios. Bien lo dice el libro de Romanos: porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Señor, perdónanos. Permítenos humillarnos bajo tu poderosa mano y entender que tu voluntad es justa, buena, agradable y perfecta. En ti no hay ningún delito. En ti no hay nada malo, Señor. Tú eres la suma de las excelencias. En ti solamente encontramos lo bueno, lo hermoso, lo maravilloso, lo tierno. Corra a Cristo, corra al Señor, corra a la Escritura, adórele en espíritu y en verdad. Recuerden estas 3 declaraciones que dijo Pilato: ningún delito hallo en Jesús. Dios los guarde, querida iglesia.